Sean bienvenidos a la videocápsula de nuestra segunda unidad en la materia de Sociología de la Organización. En esta ocasión vamos a analizar algunos fundadores sociológicos. Y el primero que les voy a presentar es Augusto Comte. Augusto Comte hizo varias aportaciones a la sociología y es considerado como el padre de esta misma. Este filósofo matemático francés clasificó las ciencias desde el punto de vista abstracto, considerando la sociología como el último o la última ciencia de acuerdo a su grado de complejidad. Primero clasificó a las matemáticas, a la mecánica, a la astronomía, a la física, química, biología y al final dejó a la sociología, la más compleja, ¿sí? Además de ello, Augusto Comte hablaba de tres elementos importantes: el amor, el orden y el progreso. El amor es el principio, decía él. El orden, que sería la base, y para que pueda llegar el individuo al progreso, que sería el fin, ¿sí? Una de las aportaciones también importantes es que a la sociología la dividió en dos: la parte estática y la parte dinámica. En la parte estática se encontraba la familia como base fundamental del desarrollo social, y en la parte dinámica se encontraba tres elementos. El primero de ellos, desde el punto de vista teológico, metafísico y positivo. En la parte teológica hablaba de teo, significa Dios, ¿verdad? Es el estudio de Dios o el estudio de cierta religión. La metafísica, considerando que existe un Dios todo sobrepoderoso, ¿sí? Cuyo propósito, en este caso, es el que controla toda la humanidad. Y la parte positiva, que sería el aspecto social. En consideración y en resumen les puedo comentar que la sociología es una ciencia positiva, y en este caso, ¿qué va a permitir? Va a permitir que exista un equilibrio entre la sociedad y la parte del método científico, que sería una meta muy importante, les digo, desde el punto de vista sociológico. Entonces, vamos a pasar con otro fundador importante, que fue Emile Durkheim. Emile Durkheim hizo también muchas aportaciones y una de las principales fue el método sociológico. ¿A qué se refería este método sociológico? Él decía que la sociedad lo consideráramos o lo veía desde el punto de vista de la imaginación, como el cuerpo humano, que tiene órganos, que tiene necesidades y que tiene funciones interdependientes, ¿sí? Y que también el individuo o los individuos actuamos, pensamos y sentimos, y que se tendría que analizar estos procederes, ¿sí? A través de un método científico, por supuesto. Una de las aportaciones muy importantes que hizo este fundador fue sobre el suicidio. Él decía que las personas que llevan a cabo esta acción es porque tienen ciertas influencias religiosas, sociales, familiares, ¿sí? Pero que sobre todo y sobresale la parte social, ¿sí? Bien, vamos a ver a Carlos Marx. Carlos Marx, recordemos que es un economista, fue un economista que hizo muchas aportaciones, como la parte del capitalismo, ¿sí? En donde él comentaba básicamente que está la parte que domina, en este caso, el patrimonio, ¿sí? Y la otra parte, que en este caso serían aquellos subordinados u obreros que están bajo las indicaciones de los dueños o terratenientes. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista sociológico, habló sobre un método, que era el método de la dialéctica. ¿A qué se refiere a esto? Desde el punto de vista sociológico, dice que los individuos y las personas se van a clasificar de acuerdo a los bienes materiales que ellos tengan. Entre más dinero, más bienes materiales existan, digamos que su nivel social es que prevalece, ¿sí? Y que va a depender de las jerarquías sociales. Entonces, en conclusión, los bienes materiales es igual al mundo social. Algo muy importante que él comentaba, Carlos Marx, sobre este método de la dialéctica, comentaba que todos los individuos tienen
cierta historia o ha existido una historia entre el desarrollo y la evolución de los individuos, que piensan, que luchan y que finalmente el objetivo es lograr y llevar a cabo la transformación. Otro fundador importante fue Herbert Spencer. Nuevamente les he de comentar, pues también son filósofos, o en este caso fue un filósofo, psicólogo y sociólogo, cuya aportación hizo a la sociología, comentando que en este caso la sociedad es como un organismo vivo que evoluciona, ¿sí? Y en vez de involucionar, que hay que tener cuidado, es muy frágil esta parte entre evolucionar e involucionar, que hay que tener control con el individuo, porque si se le da la oportunidad de que evolucione demasiado, podemos llegar a retroceder, ¿sí? Entonces, entre más diferencia haya en las formas de pensar, de actuar, de sentir de las personas, pueden haber excelentes resultados con la evolución, pero recordemos que debemos de tener cuidado con retroceder. Bien. Uno de los últimos fundadores de la sociología es Max Weber. Max Weber básicamente comentaba que la sociología es la ciencia que se dedica a estudiar al individuo, pero no solamente es el ente, sino también cómo ese ente o cómo ese individuo se relaciona con las masas sociales, y sobre eso qué influencia tiene para poder actuar y poder evolucionar. Hablaba también de la evolución, pero cuidado, porque entonces podría transgredir este apartado, y en vez de evolucionar, podemos en este caso retroceder e involucionar. Entonces, básicamente ellos fueron quienes aportaron estos conceptos y diferentes métodos para poder analizar cómo un individuo actúa, cómo piensa y cómo ante la sociedad pues se ve reflejado. ¿Sí? Ahora, en nuestra materia de sociología de la organización, el objetivo básicamente que ustedes conozcan a estos fundadores es que realmente veamos cómo es que se manejan esas masas sociales trabajadoras, ¿sí? Y qué influencia tienen. Y finalmente recordemos que el objetivo de una organización o de una empresa es básicamente lograr una productividad, un progreso, ¿sí? Y sobre todo en este caso, hablando con respecto a las organizaciones, es lograr el éxito no solamente para la empresa en sí, numéricamente hablando, sino también desde el punto de vista del desarrollo de los trabajadores. Y bueno, ya como último punto, y para poder finalizar, pues los espero en la siguiente videocápsula. Por su atención, muchas gracias.